hermanos, nada podemos hacer, ¿verdad? Si Dios no está con nosotros. Así es de que doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por darme la oportunidad una vez más el presentarme delante de Él, como también de cada uno de ustedes. Así es de que vamos a continuar con la historia de Daniel. Hoy nos toca capítulo 4, del 1 en adelante. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice así la palabra del Señor. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moraban en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Mire qué hermoso, qué lindo. Porque acá nos damos cuenta de que el rey Nabucodonosor ya estaba reconociendo quién era ese Dios. Aleluya. Por eso dice la palabra del Señor de que Dios empezó a tratar con el rey Nabucodonosor, porque era un varón a la cual Dios había puesto como rey allí en ese lugar de Babilonia, pero que este rey con el tiempo empezó a engrandecerse, empezó a crecer tanto en lo material como, amados hermanos, en toda la especialidad de lo que Dios le había dado. Pues Dios dice en su palabra que le había dado talento, le había dado sabiduría y entendimiento. Lo había hecho, amados hermanos, un varón grande en esa ciudad de Babilonia, como nos explica la palabra del Señor, pero que al final de cuentas Dios se dio cuenta de que Nabucodonosor quería hacer el que él lo podía todo y que él era el que gobernaba y que fuera de él no había otro más que él. Mas sin embargo estaba Dios que era quien lo había puesto a él allí en ese lugar. Y por eso Dios le estaba dando a este sueño a Nabucodonosor, porque quería darle esa lección, que se diera cuenta de que todo lo que él tenía, pues era de Dios. Y por eso dice la palabra del Señor, que ya acá en el 4, el rey Nabucodonosor, ya en su locura, estaba reconociendo quién era el Dios de Daniel. Dice la palabra del Señor. Espero que ustedes, amados hermanos, me apoyen en esta noche a compartir la palabra del Señor. Aleluya. Dice, amados hermanos, gloria a Dios. Permítanme un momento, vamos a... Ahí está. Dice la palabra del Señor que en el 3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino séptimo y su señorío de generación en generación. Esto lo estaba diciendo el rey Nabucodonosor a Daniel. Estaba reconociendo que ese era el Dios de los milagros, el Dios que lo podía todo, el Dios que Daniel estaba dándole a conocer a él. Entonces dice la palabra del Señor, reconoció ahí el rey Nabucodonosor que él era el Señor de los cielos y de la tierra. Él era de generación en generación, él era nuestro Dios. En el 4 dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente, en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y teniendo, dice, tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Esto fue lo que dijo el rey Nabucodonosor contándole el sueño a Daniel. Lo que le estaba pasando, lo que le estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque esos sueños que él había tenido lo había turbado totalmente. Lo había turbado totalmente, de la cual dice la palabra del Señor que él no hallaba qué hacer en ese momento, porque se estaba dando cuenta de que Dios le estaba hablando a través del sueño.
Y dice en el 6, por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos y astrólogos y caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. ¿Se da cuenta? Se dio cuenta de que el rey Nabucodonosor estaba contándole a Daniel que él había tenido ese sueño de la cual había sido turbado y no podía dormir en estar pensando en que qué significaba ese sueño. Yo no sé si a ti te ha pasado cuando tú has tenido un sueño de la cual no lo pudiste interpretar o entender. Ese sueño te quitó a ti, en la cual dice que ya no podías dormir y estabas pensando en ese sueño de que qué quería decir. Así mismo estaba Nabucodonosor. Él dice que el sueño se le fue totalmente. ¿Por qué? Porque era un sueño muy desagradable, puesto de que lo que él estaba soñando era de que veía un árbol que la cual iba a ser cortado, de la cual él se estaba, amados hermanos, estaba totalmente turbado. Ya usted se va a dar cuenta cuando lo leamos. Dice que nadie de estos varones que él mandó a llamar, que eran de Babilonia, dice que pudieron interpretar el sueño. Entonces dice en el 8, hasta que entró delante de mí, dijo el rey Nabucodonosor, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltasar, como el nombre de mi Dios, con D minúscula. Esto fue lo que dijo el rey Nabucodonosor, que Beltasar tenía el nombre del Dios a quien él había hecho y lo había puesto como estatua, pero le había nombrado Beltasar, y asimismo también lo nombró a Daniel. Y dice, quien mora el espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño diciendo, Beltasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de ¿quién? ¿De los dioses? Había espíritu de Dios, del verdadero Dios. Pero él le dice acá, ya que me di cuenta que en ti mora el espíritu de los dioses. Entonces le dice, conté delante de él sueño diciendo, aleluya. Dice, Beltasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santo y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto en su interpretación. En el 10, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Y su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Este era el sueño del rey Nabucodonosor que Dios le estaba dando a él, pero que nadie podía interpretárselo, solamente Daniel, puesto que Daniel tenía el Espíritu de Dios. Daniel oraba y clamaba a Dios, y Dios dice que concedía las peticiones de Daniel. Dios siempre le daba sabiduría y entendimiento a Daniel para que pudiese declarar lo que estaba pasando allí en ese lugar de Babilonia. Y por eso dice la palabra del Señor que después de que él contó los sueños y visiones que había tenido a Daniel, dice acá, aleluya, y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto,
váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Esto era lo que iba a suceder. Dios le iba a quitar el poder, le iba a quitar la majestad, le iba a quitar la autoridad y lo iba a hacer que se postrase en tierra nuevamente. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios le había dado, lo había hecho a él ser fuerte, lo había hecho a él tener la potestad y el poder, hasta de llegar a decir que él era el poderoso y que él lo podía todo y que solamente él era ahí. Entonces Dios le estaba mostrando allí de que si no había humillación de él delante de Dios, iba a suceder lo que le estaba mostrando en su sueño y en sus visiones. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo y con la bestia sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. ¿Se da cuenta? ¿Cómo a veces Dios le habla a las personas de la misma manera que le estaba hablando al rey Nabucodonosor? Muchas veces hoy en día hay mucha gente que Dios le da esa fuerza, esa capacidad, esa sabiduría, ese entendimiento a la vida de las personas. Pero ¿qué sucede? Que al final se olvidan de que todo lo que poseen y lo que tienen viene de parte de Dios. Y por eso, de la misma manera, Dios le estaba tratando con el rey Nabucodonosor. Y dice que a él le iba a quitar el corazón de hombre y le iba a poner un corazón de bestia. Como quien dice, humillándolo. Por eso es necesario, amados hermanos, tú que vas a escuchar este video, es necesario que tú te pongas a cuentas con Dios. Que de ti mismo salga el humillarte delante de Dios, el ser humilde delante de Dios. Antes de que el Señor venga y nos humille Él a nosotros, como lo estaba haciendo con el rey Nabucodonosor. Se da cuenta de que en el sueño y en las visiones Dios le estaba mostrando la humillación que él iba a llevar. ¿Por qué? Porque él se había enaltecido demasiado. Aleluya. Y dice la palabra del Señor: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos y resolución para que reconozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. ¿Se da cuenta? Para que reconozcan que el reino, aleluya, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Así es de que tú tienes que darte cuenta que el que nos gobierna es nuestro Dios Todopoderoso. El que nos da la vida y el aire que respiramos es nuestro Padre Celestial. Así de que sigue diciendo la palabra del Señor, que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Beltasar, dirás la interpretación de él, porque los sabios de mi reino, oiga lo que le dijo él a Beltasar, que su verdadero nombre era Daniel. Y le dice, porque ninguno de los que tenía en esta ciudad pudo interpretar mi sueño. Y por eso le decía, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Esto le dijo Nabucodonosor a Daniel, porque en ti mora el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltasar, quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Beltasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación, Beltasar. Respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para lo que el mal te quiere.
El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos debajo de él, cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creíste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a los que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con la bestia del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán, y como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del Altísimo, árbol significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Cuando el rey Nabucodonosor llegara a reconocer completamente quién era el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces Dios iba a darle de la misma manera como le había dado al principio al rey Nabucodonosor. Pero lo que Dios quería era darle una enseñanza a él. Lo que Dios quería era que él aprendiera de que había un Dios, que había alguien que lo gobernaba a él. Aleluya. Y dice la palabra del Señor: por tanto, rey, acepta mis consejos, y tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Mire lo que estaba diciendo el rey Nabucodonosor. Se estaba engrandeciendo como quien dice que él lo hizo todo. Y sin embargo, amados hermanos, todo lo que nosotros hacemos en esta tierra es por voluntad, amor y misericordia de nuestro Padre Celestial. Pero él estaba declarando acá que él había hecho o había edificado, aleluya, esa gran Babilonia. Él decía: yo la edifiqué para casa real con fuerza de mi poder, decía él, para gloria de mi majestad. Y dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Qué terrible es esto cuando después de que todo lo que tenemos y hemos olvidado a ese gran Dios que nos dio la capacidad, la fuerza, la vida para poder o poseer lo que tenemos, venga el Señor y nos quite de lo que Él ya nos dio. ¿Por qué? Por nuestra soberbia, por nuestra desobediencia, por hacernos tan grande, por, amados hermanos, y no humillarnos delante de Él y decirle: Señor, gracias, porque gracias a ti todo lo que tengo te lo debo a ti. Y dice la palabra del Señor: y de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación.
Y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y los da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue hecho de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como pluma de águila y sus uñas como las de las aves, mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi corazón y me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es séptimo de su reino por lo de las edades. Reconoció, al final de cuentas, después de la humillación, reconoció al Señor. Levantó su vista y le pidió perdón a Dios. Entonces Dios dice que le perdonó. Aleluya. Pero ante todo eso, 7 tiempos, son 7 años los que el rey Nabucodonosor vivió con las bestias del campo, comiendo de lo que aquellas bestias comían y bañándose solamente con el rocío, aleluya, que caía del cielo. Mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi corazón me fue de vuelta, le fue devuelto su corazón, le fue quitado el corazón de bestia y le fue devuelto su corazón de carne. Y bendije al Altísimo y lo alabé y lo glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es séptimo y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hacer. O sea que nadie le puede decir a Dios qué es lo que él tiene que hacer. Dios lo que quiere lo hace en el instante y lo que no lo hace. Porque Él es nuestro Padre en el cielo y en la tierra, pues Él es el dueño de todo lo que hay en este mundo. Gloria a Dios, santo es el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelto y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y a mis gobernadores y a mis consejeros me buscaron y fue restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ten cuidado tú que lo tienes todo, ten cuidado tú que tienes todo lo que Dios te ha dado. No te olvides del Señor, dale gracias a Él siempre para que no te vaya a pasar, a suceder como le pasó al rey Nabucodonosor. Mucha gente a veces hoy cuando ora dice, Señor, humíllame. No digas esto en tu oración porque la humillación de Dios es tremendo. Mejor dile, Señor, ayúdame a humillarme delante de ti. ¿Por qué? Porque el rey Nabucodonosor esperó la humillación de Dios. Y miren cómo terminó. Pero después él se arrepintió y ya Dios empezó a obrar nuevamente en la vida de él. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Escuche bien lo que dijo hoy el rey Nabucodonosor. Ya él tenía miedo. Había temor en su corazón al engrandecerse, al que hubiera soberbia en su corazón. Ten mucho cuidado si tú eres soberbio, si tú eres desobediente, si tú eres de aquellas personas que quieres ensalzarte, porque la palabra del Señor dice, ay de aquel que se ensalzare, Dios lo humillará. Aleluya. Y el que se humille, Dios lo hará grande. Así de que ten mucho cuidado porque esto, amados hermanos, nos deja una gran enseñanza. Muchas veces hoy en día, con los dones que Dios nos regala, nos queremos, amados hermanos, hacernos más grandes que otros.
Mientras que Dios dice que seamos humildes, que sigamos siendo lo que hemos hecho, andando siempre en su espíritu, confiando siempre en Él, porque nosotros nada podemos hacer si Dios no está con nosotros. Así de que Él empezó a confirmar lo que Dios había hecho en su vida, pues Dios era justo. Dios era justo y lo que Él quería era que